En muchas ocasiones, los grandes inventos y descubrimientos que han cambiado el mundo no fueron producto de la planificación meticulosa y el esfuerzo consciente, sino del azar y la casualidad. En este artículo, echaremos un vistazo a grandes inventos creados por accidente, desde la penicilina hasta el chocolate con leche. ¿Qué crees? La penicilina es un antibiótico que ha salvado millones de vidas desde su descubrimiento en 1928. Su historia es una mezcla de casualidad, perseverancia y serendipia, que revolucionó la medicina moderna y cambió el curso de la historia. En 1928, el bacteriólogo escocés Alexander Fleming estaba trabajando en el laboratorio del St. Mary's Hospital en Londres, Inglaterra. Un día, después de regresar de unas vacaciones, Fleming notó que una de sus placas de Petri había sido contaminada por un hongo llamado Penicillium notatum. Curioso por la forma en que el hongo había afectado a las bacterias en la placa, Fleming decidió examinarlo con más detalle. Lo que Fleming encontró fue sorprendente. El hongo había producido una sustancia que inhibe el crecimiento de las bacterias cercanas. Tras una investigación más detallada, Fleming aisló la sustancia responsable y la llamó penicilina. Aunque el descubrimiento de Fleming fue importante, la verdadera revolución llegó más tarde, gracias al trabajo de otros científicos. Ernest Chain y Howard Florey, dos científicos británicos, descubrieron que la penicilina era efectiva contra una amplia variedad de bacterias. En 1941, la penicilina se convirtió en el primer antibiótico disponible comercialmente y se usó para tratar heridas y enfermedades infecciosas en soldados heridos durante la Segunda Guerra Mundial. La penicilina no solo cambió la forma en que se trataron las enfermedades infecciosas, sino que también contribuyó al desarrollo de otros antibióticos y medicamentos que han salvado millones de vidas desde entonces. Aunque la penicilina ha salvado innumerables vidas, también ha presentado desafíos éticos y sociales. El uso excesivo de antibióticos, incluida la penicilina, ha llevado a la aparición de bacterias resistentes a los medicamentos. Esto ha hecho que sea más difícil tratar enfermedades infecciosas y ha llevado a la necesidad de desarrollar nuevos antibióticos. Además, el acceso a la penicilina y otros antibióticos sigue siendo un problema en muchos países en desarrollo, lo que lleva a una mayor propagación de enfermedades infecciosas y mayores tasas de mortalidad. La historia detrás de la penicilina es una fascinante combinación de casualidad y perseverancia, que ha cambiado la medicina moderna y salvado innumerables vidas. Sin embargo, su uso excesivo y los desafíos éticos y sociales que se presentan deben ser abordados para asegurar su eficacia continua en la lucha contra las enfermedades infecciosas. El descubrimiento de los rayos X. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética que se utiliza en la medicina moderna y en la ciencia forense para detectar enfermedades y analizar objetos. El descubrimiento de los rayos X fue una contribución importante a la ciencia, que cambió la forma en que vemos el mundo. Este descubrimiento se le atribuye a Wilhelm Conrad Röntgen, un físico alemán, que investigó la radiación electromagnética a finales del siglo XIX. Röntgen estaba trabajando en el fenómeno de la fluorescencia, que ocurre cuando los objetos emiten luz después de ser expuestos a la radiación electromagnética. En noviembre de 1895, mientras trabajaba en un experimento con tubos de vacío, Röntgen notó que un cristal recubierto de platinocianuro de bario, ubicado a varios metros de distancia, comenzó a brillar repentinamente. Al estudiar más detenidamente el fenómeno, Röntgen descubrió que los rayos X eran la causa de la fluorescencia del cristal. Después de este descubrimiento, Röntgen comenzó a investigar las propiedades de los rayos X, descubrió que podrían atravesar materiales sólidos, como la piel humana y el hueso, y que podrían utilizarse para tomar imágenes internas del cuerpo humano. La utilización de los rayos X en la medicina moderna ha sido invaluable. Los médicos pueden utilizar los rayos X para detectar una variedad de enfermedades, como fracturas óseas, neumonía, tumores y enfermedades cardíacas. Además, los rayos X también se utilizan en la ciencia forense para analizar objetos y examinar restos humanos. Por ejemplo, pueden usarse para analizar la estructura interna de un objeto, lo que puede ser útil en la identificación de joyas falsificadas o en la investigación de crímenes. El descubrimiento de los rayos X, por parte de Wilhelm Conrad Röntgen, fue un avance importante en la ciencia, que ha tenido un impacto significativo en la medicina moderna y la ciencia forense.
La investigación de Röntgen en la radiación electromagnética y su descubrimiento accidental de los rayos X mientras experimentaba con tubos de vacío son testimonios de su talento y perseverancia. La utilización de los rayos X en la medicina moderna y la ciencia forense sigue siendo invaluable y se espera que siga avanzando en el futuro. El desarrollo del microondas. El microondas es un electrodoméstico que se ha vuelto indispensable en muchas cocinas modernas, pero ¿cómo llegamos aquí? El desarrollo del microondas es una historia fascinante de descubrimiento accidental, innovación y desafíos de seguridad. En 1945, el ingeniero Percy Spencer estaba trabajando en un proyecto de radar para la Segunda Guerra Mundial en los laboratorios Raytheon Corporation en Massachusetts, Estados Unidos. Durante una prueba, Spencer notó que una barra de chocolate que tenía en su bolsillo se había derretido. Intrigado, comenzó a experimentar con otros ingredientes y descubrió que los alimentos que contenían agua se calentaban cuando se exponían a las ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Este descubrimiento accidental llevó a Spencer a experimentar con la creación de hornos de microondas y a patentar la tecnología en 1945. Los primeros hornos de microondas eran grandes, pesados y caros. Fueron utilizados principalmente en restaurantes y otras industrias alimentarias debido a su capacidad para calentar alimentos de manera rápida y uniforme. Sin embargo, a medida que la tecnología mejoró, los hornos de microondas se volvieron más pequeños, más asequibles y más comunes en los hogares. La capacidad de calentar alimentos en cuestión de segundos hizo que el microondas fuera una necesidad valiosa para cualquier cocina moderna. Aunque el microondas ha tenido un impacto significativo en la forma en que cocinamos y calentamos alimentos, también ha presentado preocupaciones de seguridad y desafíos para su uso continuo. Por ejemplo, el uso de envases de plástico no aptos para microondas pueden provocar la liberación de sustancias químicas tóxicas en los alimentos. Además, la exposición prolongada a las ondas electromagnéticas de alta frecuencia, emitidas por el microondas, puede ser perjudicial para la salud. A pesar de estos desafíos, los hornos de microondas siguen siendo una herramienta indispensable en la cocina moderna y se espera que la tecnología continúe avanzando en el futuro. El desarrollo del microondas es una historia fascinante de descubrimiento accidental, innovación y desafíos de seguridad. El descubrimiento accidental de Percy Spencer, mientras trabajaba en el radar para la Segunda Guerra Mundial, y la creación de los primeros hornos de microondas, tuvo un impacto significativo en la cocina moderna. La invención del Post-it. El Post-it es un producto que ha cambiado la forma en que tomamos notas y organizamos nuestras vidas. Aunque es un objeto común en las oficinas modernas y en nuestra vida diaria, la historia detrás de la invención del Post-it es una historia de fracaso, perseverancia y colaboración accidental. En 1968, Spencer Silver, un químico en 3M, estaba trabajando en un proyecto para crear un pegamento superfuerte que pudiera ser utilizado en la industria aeroespacial. Durante sus experimentos, Silver descubrió un adhesivo que era débil y no podía sostener objetos pesados. Aunque el adhesivo era inútil para su proyecto original, Silver no descartó completamente su descubrimiento. En 1974, Art Fry, un científico de 3M, estaba lidiando con un problema personal. Estaba tratando de encontrar una forma de marcar su coro en su libro de himnos sin dañarlo. Recordando el adhesivo débil de Silver, Fry tuvo la idea de utilizar para crear pequeñas notas adhesivas que podrían ser fácilmente removidas de las páginas. Junto con Silver, Fry trabajó para mejorar el adhesivo, creando un producto que era lo suficientemente fuerte para pegarse a las superficies, pero lo suficientemente suave como para ser fácilmente removido. Desde su lanzamiento en 1980, el Post-it se ha vuelto extremadamente popular en la oficina moderna y en la organización personal. El pequeño tamaño y la capacidad de pegarse en cualquier superficie lo convierten en una herramienta valiosa para tomar notas rápidas, hacer listas y organizar información escrita. Aunque el Post-it sigue siendo popular, la tecnología ha llevado a la creación de alternativas digitales. Sin embargo, el Post-it sigue siendo una herramienta valiosa para aquellos que prefieren la escritura a mano y la organización táctil. La invención del Post-it es una historia fascinante de fracaso, perseverancia y colaboración accidental. El intento fallido de Spencer Silver de crear un pegamento superfuerte llevó a la creación del adhesivo débil que Art Fry sacó para notas adhesivas.
Desde su lanzamiento en 1980, el Post-it se ha vuelto extremadamente popular en la oficina moderna y en la organización personal, convirtiéndose en una herramienta valiosa para tomar notas rápidas y estabilizar la organización. El descubrimiento de la radiación de fondo de microondas. La radiación de fondo de microondas fue un hito importante en la cosmología moderna y en nuestra comprensión del universo. La investigación llevada a cabo por Arno Penzies y Robert Wilson en Bell Labs durante los años 60 resultó en uno de los descubrimientos más significativos del siglo XX. En la década de 1960, Arno Penzies y Robert Wilson estaban trabajando en Bell Labs, una compañía de telecomunicaciones en Nueva Jersey, Estados Unidos. Estaban buscando formas de eliminar interferencias en la radio, cuando escucharon algo sorprendente: había un zumbido de fondo que no podían eliminar. Después de descartar varias explicaciones, como la presencia de excrementos de paloma en la antena, se dieron cuenta de que estaban viendo algo nuevo: la radiación de fondo de microondas. El descubrimiento accidental de la radiación de fondo de microondas, mientras intentaban eliminar interferencias en la radio. Esta radiación es una señal de baja intensidad que se encuentra en todas partes del universo y es una de las pruebas más fuertes de la teoría del Big Bang. Es una especie de eco del Big Bang y se cree que se originó en el momento en que el universo se enfrió lo suficiente como para que los electrones y protones pudieran formar átomos. Penzies y Wilson disfrutaron de la radiación de fondo de microondas de manera accidental mientras trabajaban en una antena en Bell Labs. Su descubrimiento fue un gran avance en nuestra comprensión del universo y llevó a una serie de nuevos descubrimientos y teorías en la cosmología. El descubrimiento de la radiación de fondo de microondas fue una de las confirmaciones más importantes de la teoría del Big Bang. Proporciona una prueba sólida de que el universo comenzó en un estado extremadamente caliente y denso, y luego se expandió y enfrió durante miles de millones de años. Este descubrimiento cambió la forma en que entendemos el universo y llevó a una serie de nuevos descubrimientos y teorías en la cosmología. Ha habido muchas misiones espaciales que han estudiado la radiación de fondo de microondas, con el objetivo de obtener una comprensión más profunda de la historia del universo. En conclusión, el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas fue un hito importante en la cosmología moderna. El descubrimiento accidental de Arno Penzies y Robert Wilson en Bell Labs confirmó de alguna manera la teoría del Big Bang y ha llevado a una serie de nuevos descubrimientos y teorías en la cosmología. La radiación de fondo de microondas sigue siendo un tema fascinante para los científicos y una prueba sólida de la historia del universo. La invención del Viagra. El Viagra es uno de los medicamentos más conocidos y populares en todo el mundo, aunque se ha convertido en un sinónimo de la disfunción eréctil. La historia detrás de su descubrimiento está repleta de casualidad, innovación y controversia. En la década de 1980, los científicos de Pfizer estaban buscando un tratamiento para la hipertensión pulmonar, una enfermedad rara que causa presión arterial alta en los pulmones. Durante sus investigaciones, encontraron un compuesto llamado sildenafil, que aunque no sirvió como se esperaba para la hipertensión pulmonar, tuvo un efecto inesperado en otra área, la disfunción eréctil. Después del descubrimiento del efecto del sildenafil en la disfunción eréctil, Pfizer comenzó a investigar la posibilidad de utilizar el compuesto para este propósito. En 1998, después de varios ensayos clínicos exitosos, el Viagra fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, para tratar la disfunción eréctil. Desde su lanzamiento, el Viagra ha sido objeto de controversia debido a su uso recreativo y su impacto en la industria farmacéutica. Muchos han argumentado que el Viagra promueve una cultura de consumo excesivo de medicamentos y sexualización exagerada en la sociedad moderna. Además, ha tenido un gran impacto en la industria farmacéutica. Su lanzamiento en 1998 llevó a un aumento en la investigación y el desarrollo de tratamientos para la disfunción eréctil y otros problemas de salud sexual. También cambió la forma en que se comercializan y venden los medicamentos para la disfunción eréctil. La invención del Viagra es una historia fascinante de casualidad, innovación y controversia. El descubrimiento accidental del sildenafil, como tratamiento para la hipertensión pulmonar, llevó a la observación de sus efectos secundarios en la disfunción eréctil y eventualmente a su aprobación por la FDA para este propósito. Aunque ha sido objeto de controversia, el Viagra ha tenido un gran impacto en la industria farmacéutica y en la forma en que se abordan los problemas de salud sexual. La creación del chocolate con leche. El chocolate con leche es uno de los dulces más populares en todo el mundo,
Pero, ¿cómo se originó? La historia detrás de su creación es una historia de casualidad, innovación y controversia. La creación del chocolate con leche se atribuye a un error del chocolatero suizo Daniel Peter. En la década de 1870, Peter estaba buscando una forma de hacer que el chocolate fuera más suave y fácil de digerir. Después de muchos intentos, accidentalmente mezcló leche en polvo con chocolate y descubrió que esta combinación creaba un sabor y textura únicos. Después del descubrimiento de Peter, el chocolate con leche se convirtió rápidamente en un éxito en todo el mundo. Se hizo popular en la industria del chocolate y se convirtió en uno de los productos más vendidos. Su descubrimiento accidental también llevó a la creación de nuevos tipos de chocolates, como el chocolate con nueces, frutas y otros ingredientes. A pesar de su popularidad, el chocolate con leche ha sido objeto de controversia debido a su valor nutricional y la producción ética del cacao. Algunos argumentan que es alto en azúcar y grasas y no debe ser consumido periódicamente. Además, la producción de cacao en algunos países ha sido objeto de preocupación debido a las prácticas ambientales y laborales. Aunque ha habido controversias, el chocolate con leche sigue siendo uno de los dulces más populares en todo el mundo. La creación accidental de Daniel Peter llevó a la popularidad al chocolate con leche en la industria del chocolate y ha sido disfrutado por personas de todas las edades desde entonces. En conclusión, la creación del chocolate con leche es una historia fascinante de casualidad e innovación. El error de Daniel Peter llevó a la creación de uno de los dulces más populares del mundo. Aunque ha sido objeto de controversia, el chocolate con leche sigue siendo un dulce popular y amado por muchos en todo el mundo. Estos grandes inventos creados por accidente son solo algunos ejemplos de cómo el azar puede ser un factor importante en el desarrollo de nuevas tecnologías y descubrimientos. A menudo, las personas más exitosas y revolucionarias son aquellas que están abiertas a la exploración y la experimentación, y que están dispuestas a seguir sus instintos y su curiosidad, incluso cuando los resultados no son los esperados. Espero que hayas disfrutado de este video sobre los grandes inventos creados por accidente. La curiosidad y la experimentación pueden llevar a cabo grandes descubrimientos. Los grandes inventos creados por accidente son una prueba de que el azar y la casualidad pueden ser factores importantes en la creación de nuevas tecnologías y sorprendentes descubrimientos. No tengas miedo de seguir tu curiosidad y de experimentar. ¿Quién sabe lo que podrías descubrir? Recuerda que para nosotros es muy importante leer tus comentarios y saber qué crees. Esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia y que te inspire a explorar y descubrir todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Hasta la próxima aventura.